Valentín, gracias por venir. Gracias a vosotros, un placer estar en la entrevista de Manso. Bueno, para hablar de Rosendo Salvado, es un personaje que yo desconocía totalmente. Bueno, muchos desconocían, yo mismo también lo desconocía realmente hasta hace relativamente poco tiempo, porque efectivamente es un personaje casi misterioso, ¿no? Es de película. De película, es Totalmente. un personaje de película, sí. Estamos hablando de un gallego de Tui, que nace en 1814, su vida transita todo el siglo XIX. Hasta 1900 que muere, ¿no? Muere en 1900 en Roma, y desde 1814 a 1900 son 86 años intensos de vida. Llega a ser el abad más veterano, el decano de todos los obispos, cardenales de toda la cristiandad. Yo creo que es una vida paralela a la de la reina Victoria de Inglaterra, porque también más o menos cronológicamente se mueven en ese hilo, y atraviesa todo el siglo XIX, ¿no? Y la gente dirá, ¿por qué ponemos un mapa de Australia, aquí un mapa antiguo de Australia? Claro, pues porque él es misionero en Australia. Bueno, la vida le lleva allí. Es desconocido porque posiblemente porque era gallego y de Tui. Es contemporáneo de David Livingstone, el famoso también misionero que llega a las fuentes del Nilo, ¿no? Y sin embargo, Livingstone es muy conocido, pero los dos comparten una trayectoria muy similar. Yo creo que es el Livingstone español, también yo le llamo el Humboldt gallego, español, el Humboldt gallego, porque es un personaje ilustrado, enciclopedista, es un humanista que además se anticipa a la globalización de la que ahora hablamos tanto, ¿no? Y bueno, pues cuando voy conociendo el personaje, que yo también desconocía mucho, en Santiago de Compostela, que es donde yo vivo, hay una calle que se llama la calle Rosendo Salvado. Y la mayor parte de la gente solo sabe que existe esa calle. Entonces, si tú pones una alerta en Google, Rosendo Salvado, pues de vez en cuando te sale accidente en la calle Rosendo Salvado, un semáforo roto en la calle Rosendo Salvado, pero nadie sabe nada más. Pero es un poco indignante, ¿eh? Sí, porque yo creo que es un personaje además que está muy de actualidad, porque luego, si quieres, comentamos, es un defensor de los derechos humanos que se anticipa, es una persona avanzada a su tiempo, defensor de la igualdad. O sea, ahora en esta época en la que estamos, en la que se empiezan a repartir etiquetas de personas de primera y de segunda categoría, y un poco por el color de la piel y por el país o el idioma, lo que sea, Rosendo Salvado tiene un mensaje que empatiza mucho además con el actual Papa León, que fue, como Rosendo Salvado, misionero. O sea, y yo creo que ese concepto, Rosendo, cuando llega a Australia, su concepción del encuentro con el otro, de la que hablaba el periodista Kapuczynski, es el abrazo al otro desde la igualdad. Estamos en un territorio, una colonia inglesa, holandesa, donde los indígenas eran considerados sin alma, eran subhumanos, considerados como con taparrabos allí que andaban tal, y él llega y los trata desde la igualdad. Y su afirmación, digamos, con una base teológica desde la fe cristiana que él tenía, es todos somos criaturas de Dios y todos somos iguales. No hay razas, solo existe una raza, dice él, son palabras textuales, es la raza humana. Claro. Entonces, claro, decir en 1845, cuando todavía la esclavitud era moneda corriente, en fin, en Cuba estaban los cortadores de caña esclavizados por la corona española, en el Congo por la corona belga, en la India por la corona inglesa. Es decir, la esclavitud ya empezaba a cuestionarse, pero estaba por todas partes, ¿no? Y tener en ese momento la claridad ética de decir todos somos iguales, y él no solamente lo proclama teóricamente, sino que cuando llega allí al encuentro con las tribus de Australia Occidental, de esa parte que es en la que él está, en la zona de Perth, que son donde habitan los Yuez y los Noongar, son las tribus originarias de ahí, se convierte en el amigo de los Yuez. Era llamado el amigo de los Yuez. Yo digo, el aborigen ve a un tipo con barbudo, que por eso había dejado barba para que no le confundieran con una mujer, ¿no? Porque iba con una túnica, pero debían alucinar. Y el tipo manejando el idioma local.
Porque había hecho un diccionario del idioma aborigen, ¿no? Sí, hay dos instantes, hay muchos instantes en la vida de Rosendo Salvado que a medida que lo he ido conociendo me han hecho reflexionar sobre esos puntos de inflexión en la vida que Borges llama los senderos que se bifurcan, ¿no? Sí, sí. Cuando decides, por aquí me voy a estudiar a Cuenca y no a Badajoz. Y entonces tu vida acaba cambiando porque te casas con una señora de Cuenca y no con una de Badajoz, o al revés, ¿no? Sí, sí. Es decir, hay decisiones trascendentales en las que te enfrentas. Él cuando está profesa en la orden benedictina, entra como novicio con 14 años en Santiago de Compostela, al poco tiempo viene la exclaustración de la desamortización de Mendizábal. Los echan a todos y en aquel momento él podía tomar la decisión de quedarse en Tui. ¿Como organista o como...? Claro, su padre era el sochante de la catedral de Tui, él ya era un gran organista en aquel momento, se había formado, pero y ahí hubiera echado barriga y hubiera tenido un obispado muy cómodo en el Tui de ser. No, él no quiere eso, él tiene claro que quiere ir a las misiones y en aquel momento ir a las misiones era ir casi al martirio o al menos dispuesto a lo que fuera. Porque lo que contabas antes de la entrevista, lo que llegaba del aborigen es que era un caníbal o era... Es que Australia era un territorio absolutamente desconocido, sí. Absolutamente desconocido. Es decir, solamente el capitán Cook y algunos viajeros que fueron llegando después habían costeado, entraron por la parte de Sydney, que la vemos sí. ahí, entonces, y lo que era el interior estaba totalmente inexplorado. Hay una historia que yo cuento en el libro, que hay un explorador alemán, Leichhardt, que hace una primera ruta por el norte, sí. desde Sydney hacia el norte, y luego intenta una segunda ruta hacia el interior, con intención de cruzar desde Sydney todo el desierto de Australia y el Alice Springs, para llegar hasta Australia Occidental. Son 4.000 kilómetros. Son 4.000 kilómetros, es como de aquí a Moscú. Muy bien. Para situarnos, ¿no? Pues fácil, accesible. Exacto, vamos a dar un paseo hasta Moscú. Bueno, entonces, Napoleón lo hizo con sus ejércitos, pero eran otros temas. Entonces, él se adentra con 20 exploradores, con caballos, con rebaños de ovejas, con toda la impedimenta, carros y tal, se adentra en el desierto. Leichhardt, 1840, contemporáneo de Rosendo Salvado, desaparece en el desierto. ¿Sí? Y aún no se ha encontrado resto de aquella expedición. Casi 150 años después. Es decir, y ha habido varias expediciones que han ido a buscar dónde está, dónde se los tragó la tierra. Piensa que, por ejemplo, el Endurance de Shackleton, que se hundió allí en los hielos, finalmente ha sido encontrado y tenemos hasta fotografías del Endurance sumergido, o el Fram que se perdió en los hielos del Ártico, etcétera. Es decir, que, pero eso para que nos hagamos una idea de lo que era Australia. ¿Y cuál es la teoría sobre esto? ¿Está Bueno, en los no tuppers de los aborígenes? se lo ha tragado la Tierra. Es decir, es un continente... Se lo ha tragado la Tierra, no lo sé, yo no tengo la respuesta. Ojalá... No, pero habrá teorías. No sería mala idea para el siguiente libro. Ir a buscar la huella de Leichhardt. No, lo que quiero decirte es que Australia era lo desconocido absoluto, la nada. Entonces, él era un penal. La colonia inglesa mandaba allí a todos los ladrones, asesinos, prostitutas, convictos, o sea, era una cárcel. O sea, eran aborígenes desconocidos. Exacto, más delincuentes. aborígenes y delincuentes. Ese era el caldo de cultivo que había allí. Y allí mandan a un misionero que se presenta ante el Papa y le pide ir a las misiones. El Papa le da la bendición, dice ser dignos hijos de San Benito, porque era benedictino, y entonces él se embarca. Eso, otro momento prodigioso, que es la primera parte del libro, cuento su viaje. Estamos hablando de un viaje de casi 4 meses a bordo de una fragata pequeña de 3 palos, es decir, similar al barco, el Beagle de Darwin, es decir, que va costeando hasta Sudáfrica. Hace agua en Sudáfrica, hace reposta, hace aguada, porque ya el agua que llevaban estaba podrida. Siguen solamente una escala en 4 meses y siguen hasta Fremantle, hasta la costa occidental. Un viaje sin haber navegado nunca antes, sin ser tal, pues allí van 28 misioneros, entre ellos 7 monjas irlandesas. Que lo pasaron mal, ¿no? Que lo pasan muy mal, ¿no? Y entonces, con todo ese bagaje y sin saber muy bien a lo que van, esa Nueva Holanda, se llamaba la Nueva Holanda, llega allí. El obispo que
que mandaba la misión organiza tres misiones propiamente, porque una ya desaparece al principio, la misión del norte, la del sur y la del centro, y reparte las tropas que tenía, los misioneros, unos para un lado y otros para el otro, ¿no? Entonces los que se van al norte, esa misión fracasa y desaparece, algunos se mueren, otros vuelven a Perth. La del sur desertan y se van a Filipinas y se van a otros sitios porque era absolutamente imposible establecer una misión en Albany, donde yo estuve buscando las huellas de Rosendo, y la única misión que perdura hasta hoy, hasta nuestros días, es la de New Nursia, la Nueva Nursia, que además él le pone el nombre de Nueva Nursia porque Nursia es el pueblo de Italia donde nació San Benito. Pero hasta llegar a ese momento, aparte del viaje, tú cuentas algunas cosas que nos pueden parecer anecdóticas, pero es el sufrimiento que tiene Rosendo Salvado allí. Por ejemplo, tuvo que beber el agua de los troncos de los árboles, cuentas, ¿no? O comer gusanos. Porque, claro. Lo que a mí me enamora, ¿no? me subyuga de este personaje, es el coraje que tiene, ¿no? Es decir, la fuerza de voluntad, no se asusta ante nada. Tenía una persona con fortaleza física, porque era capaz de mover un carro de bueyes él solo, ¿no? Es decir, y debió tener buena salud, fue afortunado en eso, y ser un poquito hiperactivo, porque hacía de todo. Es decir, que él se enfrenta a eso sin ningún miedo. Pensemos el instante en el que él sale de Perth y se va hacia lo que llaman allí el bush, o sea, la selva, que es un semidesierto con arbustos bajos, matorrales, eucaliptos, acacias, sin agua, y él se adentra ahí. 4 misioneros, el catalán José Serra, el gallego Rosendo Salvado y 2 más franceses que le acompañan, 4 dominicos, 4 benedictinos y 2 ayudantes que manda el obispo para que le ayuden, con un carro de bueyes cargado hasta los topes, pero no van por ningún camino, porque no hay caminos, o sea, se adentran en la selva sin más. Y van en busca del aborigen. En busca del aborigen, a contactar con alguna tribu, tribus no contactadas. Cuando hablamos es decir, tenemos relatos de Levi-Strauss o de Malinowski, en fin, en el Amazonas o en Indonesia, buscando tribus no contactadas con el europeo, llamémoslo civilizado, mal usado, porque las tribus de Australia, los pueblos indígenas, son las culturas más antiguas sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, tenían su civilización, distinta a la nuestra. Bueno, entonces avanzan de noche porque hace tanto sol, castiga tanto el sol que de día no pueden avanzar. Al tercer día, los 2 ayudantes que les había mandado entran en pánico y les abandonan y se van. ¿Y qué hace Rosendo Salvado y Serra? Paran el carro, sacan un altar portátil que llevaban, cuelgan el altar portátil en la parte de atrás del carro y se ponen a rezar. Sí. Es un momento, bueno, ellos, los dominicos, los benedictinos, cantan 5 veces al día, cantan vísperas o completas o maitines, es decir, ellos se ponen a cantar y a rezar, ¿no? Y entonces esa imagen, que para nosotros es una imagen muy normal, todos hemos visto en cualquier iglesia de niños o tal, alguien que reza, alguien que se arrodilla, que se levanta, bueno, es decir, nuestros ritos católicos. Pero, ¿qué pensarían los indígenas que están contemplándoles detrás de los eucaliptos escondidos, ¿no? Y ellos sienten el aliento en la nuca de la tribu que les está observando y lo primero que piensan, somos la cena, esta noche somos la cena de esta tribu, nos van a... Y entonces ahí es otro instante mágico, se ponen a rezar y entonces yo digo, para los indígenas, estos son unos extraterrestres. Lógicamente. 4 señores que caen ahí además, con un sombrero, con este aspecto, con los hábitos negros, que sacan ahí un cáliz y una patena y unas estolas y unas casullas y se ponen a rezar y a hacer una misa y los oyen cantar y entonces se acercan con los guichis, que son las lanzas que tienen allí los aborígenes, armados hasta los dientes, y en ese momento Rosendo
Esto lo cuenta él en sus memorias. Claro, ¿no? te iba a decir. Lo sabemos porque lo cuenta. En mi libro es un libro de aventuras. Sí. Yo hablo del libro de viajes, pero realmente es un libro de aventuras, porque lo que le pasan a él son aventuras que él nos va contando, ¿no? Y yo, de alguna manera... Él lo cuenta en sus memorias. Claro, la gente dirá, ¿cómo sabemos con este grado de detalle esto? Exacto. Y entonces Rosendo coge, llevaban azúcar, llevaban vino de misa, vino para misar. O sea, que en las pocas provisiones que llevaban, es fantástico, ¿no? Cómo son capaces de llegar hasta el sitio donde ponen finalmente la abadía y llevan vino de misa, para decir misa todos los días, ¿no? Bueno, entonces coge un poquito de azúcar y harina y hace allí una especie de pastel, lo cuece como puede en unas brasas, ¿no? Y se lo ofrece a dos indígenas que se acercan, primero desconfían, entonces Rosendo coge y lo prueba él, para decirles, no es veneno. No os voy a envenenar, ¿no? Pero no recelan mucho, ¿no? Y entonces, bueno, uno, el más atrevido, acerca, lo escupe, no le gusta, pero piensa mejor, vuelve a probar, y entonces le dice al otro que pruebe, y el otro, sí. Y entonces empiezan a acercar las mujeres con los niños agarrados a las piernas, llorando, gritando de miedo ante aquellos extraterrestres, y empiezan a probar. Y entonces el primero que se ríe, el segundo que se ríe, y lo que funciona es la mímica y los corazones que se abren, ¿no? Claro. Y en ese momento mágico, Rosendo Salvado ha ganado la partida. Es decir, Rosendo Salvado pasa a ser uno de los nuestros, que diríamos siguiendo un título clásico, ¿no? Es decir, él ha ganado la partida y entonces ya se abrazan. Les trata como gente con alma. Claro, como gente con alma. Que es lo que no hacían los colonos. Exacto. Y al día siguiente los aborígenes, los indígenas les ayudan, empiezan a cortar ramas y les ayudan a construir una cabaña. Es decir, en ese momento él ha ganado la partida, se convierte en amigos. Hay un periodista que sin duda conoces, maestro de periodistas, Kapuczynski, tiene un libro precioso que es El encuentro con el otro. El encuentro con el otro, resumiendo mucho, nos viene a decir Kapuczynski, cuando dos tribus distintas se encuentran, pueden ocurrir dos cosas: que se maten a palos, la guerra, o que se abracen, y es el intercambio de culturas, el mestizaje, el comercio. En toda la historia de la humanidad, toda Europa, tenemos ejemplos de las dos cosas, cuando dos tribus se abrazan o cuando se matan, y podemos tener Sagunto y Numancia arrasados, o podemos tener el comercio de los fenicios y los griegos por todo el Mediterráneo. Entonces, bueno, cada uno tiene que elegir el modelo del encuentro con el otro, ¿no? Rosendo Salvado tiene claro que su encuentro con el otro es fraternal, es cristiano, porque él siempre va con la intención de evangelizar. O sea, es un misionero, es un viajero, es un explorador, es un misionero, ¿no? Es un músico también extraordinario, es un gran organista, pianista. Ahora hablamos de lo de la música, pero claro, la cuestión es que el tipo logra, hace una cosa que era inédita en ese momento, y es que les trata de una manera diferente que a los colonos. Exacto. Que los colonos tenían eso, la carga del hombre blanco, ¿no? De tener la necesidad de civilizar, y se lo va a evangelizar, ¿no? Él se mueve muy bien en la colonia, porque es un hombre muy inteligente y diplomático, acaba conociendo todos los entresijos del Vaticano después de tantos años, o sea, un hombre que se mueve muy bien, se maneja bien también con el poder, porque cuando viene a Italia pues lo recibe el rey de Nápoles o la reina de España, que le propone el obispado de Lugo, y él lo rechaza y dice que no quiere ser obispo en Lugo, que prefiere seguir allí con las misiones. O sea, él se manejaba bien con la colonia, consigue la nacionalidad británica, llega a tener pasaporte británico, pero él se mueve con los humildes. Cuando yo hablo en el libro, el título de mi libro es El mundo desde abajo, alude a dos cuestiones, ¿no? Por un lado, es decir, la bola terrestre, ¿no? Si pensamos en el punto de vista, por ejemplo, de los astronautas que acaban de ir ahora a la Luna, ¿la están mirando de arriba o de abajo? Es decir, no, la bola no tiene un arriba y un abajo. Es decir, ese arriba y abajo es una representación espacial que nos hacemos nosotros para entendernos, ¿no? Pero, bueno, existe norte-sur también para orientarnos, pero si le das la vuelta y miras Europa desde abajo, es una cosa lejana y pequeñita. Somos una cosa lejana y pequeñita que está allá
en el otro hemisferio de la Tierra. Entonces, yo creo que propongo un poco en el libro salir del ombligo europeo y hacer una mirada desde abajo que cambie ese punto de vista tan eurocentrista que solemos tener y intentarlo. Pero hay también otra mirada desde abajo, que es la mirada social. Los de arriba son los poderosos, simplificando, y los de abajo son los humildes. Y Rosendo Salvado contempla el mundo desde abajo. Entonces, su trato que me preguntabas con los indígenas es decir, por ejemplo, la igualdad. Sí. Él es el primero que incorpora a las mujeres al culto de la Iglesia, allí. Es el primero que crea coros, siempre utiliza la música como una herramienta de evangelización, porque él cantaba y aprende las partituras de los indígenas y las llega a transcribir y bueno, están reproducidas y se pueden escuchar, ¿no? Entonces crea un coro mixto. Y cuando tiene que nombrar el primer puesto de trabajo, años después, ya en la colonia, de radiotelegrafista, cuando llega el teléfono, nombra a una mujer, Mary, y le reprochan en la colonia, pero hombre, ¿cómo nombras a una indígena radiotelegrafista? No. Y entonces él responde, Mary es la mejor radiotelegrafista de toda la colonia. De toda la colonia es como si dijéramos de toda España, de todo el territorio de Perth, ¿no? Es decir, es un defensor de los derechos de la igualdad, o sea, lo tiene claro. Y una cosa curiosa, que en la relación con los colonos, los ingleses practican un deporte que yo no te sabría muy bien explicar, que es el cricket, que no sé muy bien, sé que van con una pelotita dándole con un palo, ¿no? Bueno, entonces, el deporte de los ingleses, de los colonos, o sea, los oficiales del ejército, los comerciantes, los grandes terratenientes, tienen sus campos de cricket y tal. Bueno, entonces Rosendo organiza un equipo de cricket con indígenas. Sí. Y compiten un equipo de ingleses contra los aborígenes. Ya sabes quién gana el partido, ¿no? Los aborígenes. Los aborígenes. Ah, sí. Claro, le ganan a los ingleses y los ingleses no se lo pueden creer. No pueden creer que aquella pandilla de desarrapados con el taparrabos y todos pintarrojeados les han ganado al cricket, a los ingleses, ¿no? Quiero decir que entonces hay que cambiar en fin, un poco la mirada a la que estamos muy acostumbrados, y esa es la mirada desde abajo de Rosendo Salvado. Hay un momentazo también en el que cuentas en el libro, y es cuando la misión está en apuros económicos y como él es músico, decide ir a tocar el piano y se va casi de forma andrajosa, porque estaban pasando muchos apuros, ¿no? Se va andando hasta, no sé si es Perth. Hasta Perth. Hasta Perth, para tocar delante de toda la comunidad. Era británica en ese momento. Sí, es británica, ¿no? Sí. Británica. O sea, las clases altas de... Es un momento también, otro momento mágico, efectivamente, como bien dices, de la vida de Rosendo, que tiene muchos momentos fundacionales, ¿no? Sustantivos, o sea, que claro, son como puntos de inflexión, que realmente cuando los hilvanas todos, esa línea de puntos, dices, la biografía de este señor impone respeto, ¿no? Yo digo que este libro lo he escrito con amor y con respeto, porque es lo que me inspira al personaje, ¿no? Entonces, bueno, lo estaban pasando muy mal, se habían quedado sin provisiones, habían llevado un carro de provisiones, ya estaban un poquito cansados de comer gusanos y carne de canguro y lo que fuera, comían lo que les daba las raíces, ¿no? Entonces decide volver a Perth y pedirle ayuda al obispo. El obispo, que luego acabará siendo un corrupto, ya la corrupción existía también en aquellos tiempos, ¿no? Y acaba siendo degradado por el Vaticano, pero bueno, es otra historia posterior, ¿no? El obispo le dice que, bueno, que dejen la misión y que vuelvan a Perth, que en Perth nunca les va a faltar un plato de comida. Eso lo cuenta Rosendo, ¿no? Y entonces él dice que él sigue adelante con la misión. No desafía al obispo, simplemente él sigue su camino, ¿no? Y entonces se le ocurre lo que él llama una academia de piano, es un concierto, y efectivamente organiza un concierto, se presenta andrajoso, con los hábitos raídos, con las suelas de los zapatos atadas con tripa de canguro, o sea, ese era el cordón que usaban, y con la barba, la tez totalmente quemada por el sol, ¿eh? Podemos estar seguros de que no llevaban crema bronceadora, ni crema nutritiva, ni nada parecido. Claro, hay que situarse en el tiempo, ¿no? Pero cuando, te decía yo antes que cuando se meten por la selva no llevan GPS, no llevan teléfono móvil, no llevan ni siquiera un mapa.
le pasa como a Leitzhard, que cuando le preguntan, dice, ¿qué mapa? El mapa lo voy a hacer yo, lo voy a dibujar yo el mapa. Bueno, pues él dibuja el mapa, él abre el primer camino desde Perth hasta la misión, hasta Nova Nursia, ¿no? Entonces, cuando vuelve y el obispo no les ayuda, él hace un concierto, se presenta ante toda la sociedad de Perth, consigue que los judíos, porque él era totalmente abierto en ese sentido. Ecuménico en eso. Ecuménico, efectivamente. Había muchos problemas de competencia. A los anglicanos y protestantes y calvinistas no les gustaba que hubiera misioneros católicos, o sea, había sus rivalidades, ¿no? Unos le dejan el piano, otros le dejan unos candelabros, un impresor imprime unos pasquines para difundir, y hace un concierto de 3 horas, consigue que toda la colonia, que todos los asistentes se pongan en pie y aplaudan y bailen, no sé qué. Interpreta por primera vez a Chopin en Australia, porque, como te he dicho antes, era un magnífico pianista, no siguió la carrera musical porque él concebía la música al servicio de su misión evangelizadora, pero consigue tantos recursos que con ese dinero compra 2 carros, herramientas, contrata una especie de cuadrilla de albañiles, carpinteros, en fin, operarios, se van todos a la selva, le regalan un perrito, un perro Pompeyo, que caza canguros y cada día les trae un canguro de comida, el perro, y con esos recursos del concierto, el famoso concierto de 3 horas de Perth, consigue construir la primera abadía, el primer monasterio. Y de nuevo, otro instante mágico que he tratado de contar en el libro, ¿no? Estamos hablando de los pilares de la tierra, esa gran novela y también serie de televisión, ¿no? Los pilares de la tierra. Él construye, es decir, es un constructor de catedrales, una catedral modesta, allí en mitad de la nada, en un sitio donde era un desierto, donde empiezan cavando pozos de agua, acaba construyendo un pequeño vergel, planta 3000 olivos, planta vides, siembra trigo, centeno, se acaba convirtiendo en una especie de granja a la que acuden los indígenas. Entonces, crea todo eso y inaugura, para entendernos, ¿no? Duermen por primera vez dentro del convento un año después de haber empezado la misión. Dime, por favor, ¿quién es capaz en un año de construir una abadía que todavía hoy sigue estando en pie, casi de la nada? Es decir, o sea, el joven que tocaba el órgano en la catedral de Tui, ¿quién le iba a decir que años después iba a estar tocando delante de la colonia británica en Perth para conseguir dinero para una misión? Exacto. Y cuando, o sea, es una aventura de la vida. Cuando con casi 90 años, 89 años, decide volver tiene la lucidez de que él quiere venir a morir en Roma, y le despiden en la colonia, le hacen una gran despedida. Él es una personalidad, en Australia es una personalidad. Aquí lo conocemos poco, pero en Australia, como digo yo, tiene hasta imanes de nevera y camisetas. En la zona de Australia Occidental. En esa zona. No, sobre todo en la zona de Perth, sí. Hay un camino que llaman el Camino de Salvado, que es una peregrinación que hacen muchos jóvenes, similar aquí a lo que podemos ser el Camino de Santiago, ¿no? Que va desde Fremantle hasta la misión de Nova Nursia. Son 10 etapas caminando por los sitios por los que fue salvado en su primera ruta, que están documentados. O sea que allí es una autoridad. Y lo despiden, toda la colonia le hace un homenaje. Él es consciente de que ya no va a volver, tiene 89 años, y en ese homenaje todavía recuerdan el concierto de 3 horas que había dado en Perth. O sea que fue una actuación, un evento, digamos un evento que deja una profunda huella, ¿no? Fíjate. Entonces, bueno, este es el personaje. O sea... Y que injustos somos con nuestros hombres insignes, ¿no? En España, quiero decir, pues yo no lo conocía, tú decías que tampoco tenías mucho conocimiento, no sé. Yo estoy muy agradecido a Rosendo Salvado porque me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer interiormente, he aprendido muchas cosas escribiendo este libro, ¿no? Y bueno, estoy muy contento de que además me hayan dado ese premio Altair. Altair. Y luego, pero sobre todo porque la editorial Folk and Folk ha hecho un trabajo editorial magnífico. Y entonces, pues, que poder contar esta historia y que la gente conozca, y cada persona, cada lector o lectora que ha ido leyendo el libro, persona conocida, amiga o totalmente desconocido, la primera sensación es de sorpresa. Pero esto
Esta sorpresa que tienes tú, pero ¿este señor dónde estaba? ¿Dónde estaba? Este extraterrestre, pues sí, este es un personaje que tenía que estar en el Panteón de Gallegos y Gallegas Ilustres en Bonaval, aunque luego fue enterrado allí en Nueva Nursia. Llevaron una lápida de mármol de Carrara, allí está, allí lo he visitado. Y bueno, yo creo que es como que sería un equivalente a Livingstone o a Humboldt, como decíamos al principio, ¿no? Bueno, tú has hecho el viaje que hizo él. Sí. Para la primera parte del libro. Sí. Que tampoco vamos a destripar mucho más el libro de las anécdotas porque la gente tiene que leerlo. Claro, pero mejor del que se lo viaje lea. hemos hablado poco. Del viaje hemos hablado poco. Entonces has hecho este viaje. Bueno, el Canal de la Mancha sufrieron todo tipo de tormentas, hacinamiento, falta de higiene, lo que contabas de las 7 monjas que fueron. Sí. O sea, debió ser una auténtica epopeya. 4 meses. Claro, 4 meses, meterse en aquellos barcos, pues, en fin, no muy distintos de la carabela de Colón. Quiero decir que la navegación había avanzado un poquito con Ross o con el capitán Cook, en fin, iba avanzando con Bougainville, pero hasta que no se da el salto grande a la navegación de vapor, realmente la navegación era muy parecida en el siglo, principios del XIX, que en el siglo XVII o XVIII, ¿no? Una fragata que había sido ballenero, lo habían adaptado, bueno, eran barcos donde, como decía Cervantes, toda incomodidad tiene su asiento, ¿no? Incómodos, no había letrinas, no había ningún confort. Y van 28 misioneros, son 50 de tripulación en total, con los marineros y el capitán, y 28 misioneros. De los 28 misioneros, 7 son mujeres, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino también, a la hora de construir el relato, es decir, la sensación de estas 7 mujeres, son 7 chicas jóvenes, son 7 novicias, es decir, que escapan de Irlanda, porque se acaba de producir en Irlanda la peste de la patata, la hambruna. Entonces realmente se estaban muriendo de hambre, se escapaba la gente de Irlanda en barcos, se subían a los barcos, caían desde los mástiles agarrados al mar y se ahogaban desesperados. Y entonces estas 7 monjas y otros monjes también irlandeses que vienen con la expedición, porque de los 28 misioneros solamente 2 son españoles, hay 2 italianos y algún francés, y la mayor parte son... Salen de Inglaterra, no sé si lo hemos dicho. Salen de Inglaterra. Salen de Londres, Londres. Sí, del Támesis, efectivamente. Salen del puerto de Támesis, sí. Y estas 7 mujeres llegan allí. Entonces Salvado, que es muy meticuloso y que además lo va anotando todo en sus memorias, y tenemos una gran información, además de lo que hemos dicho de músico y explorador y antropólogo, era escritor. Escribe unas memorias preciosas, ¿no?, que me han servido a mí de inspiración y de guía, ¿no? Entonces, vamos a salir del puerto de Gravesend, tal. Miembros de la expedición: John Brady, O'Reilly, no sé qué, todos los nombres, Rosendo Salvado, tal, y 7 monjas irlandesas, anónimas. Cosa que podríamos interpretar como misoginia. Bueno, las monjas, no ponen los nombres porque no lo sabe, porque digamos que estaban veladas, ¿no? Porque él luego, en su conducta posterior, apuesta por la igualdad, ¿no? Entonces yo comienzo el relato, que es una forma de invitar a los lectores a que me acompañen en esa indagación, llamándoles monja 1, monja 2, monja 3 y monja 7, claro. Y me imagino cómo es el viaje, las 7 allí, en medio de 40 y tantos hombres, ¿eh? Los marineros no eran precisamente catedráticos, monaguillos. O sea, podían ser piratas, ¿no? Y temiendo por su integridad. Entonces, que mujeres a bordo siempre era una especie de peligro, de tentación. De hecho, cuando cruzan el Ecuador hay un momento de riesgo, porque ese día toman el mando del barco, el día del paso del Ecuador, el bautismo del mar. Los marineros hacen lo que quieran, dominan. Yo he pasado el Ecuador en barco, y ese día el que es novato le hacen todas las perrerías y novatadas. ¿Así? Que incluso llegaron a estar prohibidas en aquel momento por el Parlamento de Westminster, en Londres, porque se hacían barbaridades en el paso del Ecuador.
Y entonces el Brady parlamenta con el capitán del barco, capitán Morris, y le dice, no nos podéis, somos misioneros, 7 monjas, por favor. Y entonces, bueno, el capitán impone su autoridad, pero a cambio de unas monedas, y tiene que repartir unas monedas a toda la tripulación, a todos los marineros, para que no hagan... para que no le hagan ninguna perrería a las monjas. Entonces, me imagino a esas monjas saliendo de noche para hacer sus necesidades a la popa del barco, que había unos beques, hay unas tablas con un agujero, Sí. y luego echar un caldero de agua que cogían con una tina del mar. O sea, esa era toda la higiene que había a bordo. Y así 4 meses, ¿no? Entonces, claro, eso es algo tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Se sabe qué pasó con aquellas monjas? ¿Cómo? ¿Se sabe qué pasó con las monjas después? Sí, se sabe, pero eso tienes que leer la parte final del libro. Por cierto, una cosa, vamos a ir terminando. El Florence Nightingale. Sí, se cartea, la fundadora de la Cruz Roja. Claro, se cartea con ella, el propio Rosendo. Amiga de Rosendo, él manda una encuesta sobre cómo se vivía en la colonia. Sí. O sea que realmente él tenía relaciones con Europa.